¿por qué sustituimos algo que ya funcionaba perfectamente y que no parece que sea mejor que lo anterior? En esencia, cualquier marca que se dedique a los utilitarios más urbanitas y también de un rango de precios en la gama algo más baja, evidentemente necesitan todo este tipo de motorizaciones que os muestro a continuación. De los motores Renault en 0,9 y 1 litro, los de Volkswagen, por supuesto, tienen que estar siempre en todas partes. No podíamos dejar de lado alguna de las innovaciones de los japoneses, porque por supuesto siempre sorprenden. Está claro que Kia se suma al carro. Si hay algo importante a tener en cuenta, siempre es a este grupo, especialmente en los últimos años. Está claro que Opel, ahondando sus últimos coletazos, pues también tiene algo que decir en este segmento. Mantengo específicamente como grupo PSA, porque algunas de las innovaciones y algunos de los motores que veremos todavía son formados por el equipo de PSA, y está claro que este ya es conocido en el canal, y por qué no, incluimos también a un Fiat 1.0 que también tiene cabida. Si algún motor hay que tenga la experiencia suficiente y que tenga un reconocimiento merecido, es precisamente el 1.0 de Ford. Este EcoBoost es con diferencia el que mayores prestaciones da y también el que da uno de los mejores resultados. Como habéis visto, la selección de estos 8 motores que os he mostrado, todos ellos son de 3 cilindros y 1000 centímetros cúbicos. Cilindrada esta, por cierto, que hacía muchísimo tiempo que no estaba tan de moda. Las respuestas al porqué de la reducción tanto de la cilindrada como del número de cilindros total son varias. Debemos ser conscientes que en la actualidad se tienen en cuenta factores que antaño no eran tan importantes. Uno de ellos es la fiscalidad aplicada a los automóviles. Y esto está relacionado precisamente con la potencia fiscal. Y cuidado, la potencia fiscal que podemos revisar en la documentación de cualquier automóvil, a diferencia de lo que intuitivamente podemos entender, no tiene absolutamente nada que ver con la potencia del motor o la potencia del vehículo, sino que es un cálculo que tiene en cuenta una serie de factores, entre ellos lo que vamos a ver a continuación. Si tenemos en cuenta que para calcular el impuesto que vamos a pagar de cualquier automóvil, lo que van a emplear para el cálculo precisamente de la potencia fiscal es esta pequeña fórmula, pues no nos costará demasiado tiempo ver dentro de ella que lo que estamos calculando no es ni más ni menos que la cilindrada unitaria. Esto, multiplicado por el número de cilindros, estamos basando el cálculo en la cilindrada total del motor. Ya os adelanto que a mi juicio esto no es demasiado coherente, especialmente porque podemos encontrarnos un motor 6000 centímetros cúbicos con poco más de 100 caballos, y al contrario podríamos encontrarnos perfectamente un motor de 1000 centímetros cúbicos con 150. Por tanto, hay un desajuste importante en la valoración del impuesto que pagamos. Es evidente que si nosotros disminuimos paulatinamente las cilindradas nominales de todos los motores, evidentemente el impuesto de circulación saldrá más económico. Cuidado, cada país tiene una manera de poder gravar a estos automóviles. Estoy hablando de lo que sucede aquí. En cualquier caso, poco a poco todo esto irá cambiando, porque nadie da puntada sin hilo. Me refiero, si todos los motores acaban teniendo mucha potencia y poca cilindrada, encontraremos un método para poder variar esto y que los impuestos que se pagan se conviertan de otra manera para seguir pagando lo que se pagaba. No os preocupéis, que esto estoy completamente seguro que va a ser así. Otra de las respuestas a la necesidad imperiosa de reducir cilindrada y también número de cilindros es precisamente el consumo propio. Algo que os he comentado hasta la saciedad es que si reducimos los materiales con los que construimos cualquier motor, y parte de la reducción es precisamente quitar cilindros, pues evidentemente tendremos menos masas en movimiento, y todas estas masas, al final, hay que dar una energía para que puedan moverse. Si son más reducidas todas ellas, la energía necesaria también será inferior.
Reducir la superficie total también genera que exista menor fricción entre todos esos materiales que sí o sí deben moverse. El hecho de ahorrar energía se traduce directamente en un consumo propio más reducido. Y sí, está claro que todo lo bueno que tiene esto también tiene partes negativas en durabilidad y otras cosas que iremos viendo a lo largo de estos vídeos. Si la pretensión es recortar el consumo propio de cualquier motor, no podemos pasar por alto que una porción importante de este consumo propio se tendrá en cuenta en función de la alimentación que recibe ese motor. No es lo mismo alimentar un motor de gasolina con un carburador que hacerlo con una inyección directa de última generación, especialmente con todos estos sistemas que están por arriba de los 200 bares de presión. Puede que no os impresione mucho 200 bares porque estamos acostumbrados a los motores diésel, pero en gasolina ya os digo que es una barbaridad. El hecho de ser capaces de tamizar y atomizar el combustible nos va a ayudar y mucho a poderlo mezclar rápidamente con el aire que tenemos dentro de cualquier cilindro. Esto es un detalle importante, pero no tendría especial relevancia si no fuésemos capaces de poder administrar el aire cuando corresponde y expulsar los residuos de todo esto cuando corresponde. Es por ello que todas estas motorizaciones incluyen geometría variable en los árboles de levas. Muchos de ellos, además, incluyen otros sistemas de profundidad de válvula variables y todo ello, en conjunto, lo que hace es una eficiencia que no era conocida antes de la llegada de todos estos sistemas. Hay que tener en cuenta que estos motores tan reducidos con altas potencias intentan cubrir una necesidad que encontraremos en los híbridos. Por tanto, busca una solución doble. Para lograr este efecto, evidentemente tenemos que hacer una inversión elevada en sistemas de descontaminación, todo eso que odiáis tanto. Está claro que a mí no es que me guste mucho más, y cuando creéis que lo estoy defendiendo, realmente lo que defiendo es a la industria en sí. Adoro los motores de combustión interna. Por tanto, si para ello hay que comerse con patatas fritas una EGR o un sistema FAB, cualquier cosa que tenga que ver con esto, hasta que tengamos un modelo mejor, pues evidentemente no hay más narices que hacerlo y ya está. Tampoco nos dan a elegir. Por tanto, si lo tomas, es que has comprado un vehículo. Y si lo dejas, es que vas en monopatín. Y no tenemos una elección. ¿Podemos comprar algo de ocasión? Sí, también te van cerrando las puertas. Y cuidado, tenemos algo imprescindible que debemos mantener, y es que tenemos un presupuesto limitado. No podemos excedernos, no podemos comprar materiales mucho más caros, y esto no es la Fórmula 1. Y si somos estrictos, la Fórmula 1 actual tampoco es aquella vieja conocida, sino que ha tenido que reajustar ciertos presupuestos para encontrar justamente un nexo entre los vehículos de calle y lo que está sucediendo ahí. Esto es algo que en algún vídeo examinaremos en profundidad. Parecen de juguete, no da el aspecto de que vayan a durar demasiado y, por supuesto, todo el mundo o buena parte de las personas creen que han sido creados para romperse pronto. ¿Es eso verdad? Sí. Pues no, no es cierto. El hecho de que se desgasten antes que sus compañeros o hermanos de 4 cilindros no tiene que ver con el hecho de quitar un cilindro y no tiene que ver con los materiales empleados en estos. De hecho, estoy seguro que muchos de vosotros conocéis versiones de 3 cilindros que tienen un hermano mayor con un cilindro más. La modularidad en todas estas motorizaciones es parte de la reducción en los costes de cualquier fabricante. Pero bien, si el problema no lo tenemos en el hecho de reducir un cilindro, ni con la reducción de los materiales, ¿cuál es el motivo real por el que se desgastan antes estos de 3 cilindros y poca cilindrada que no los de antaño mucho mayores? Os he comentado en multitud de ocasiones que el desgaste relativo que tiene cualquier motor tiene mucho más que ver con la carga que estamos demandando de ese motor y las revoluciones de giro del mismo que no con otras muchas causas que podemos imaginar. Todos o la mayoría conoceréis que los motores, en el momento que tenemos la carrera ascendente de compresión y también cuando tenemos la carrera descendente de combustión, estamos ejecutando un trabajo
contra las paredes del cilindro, algo que genera un desgaste en ambas partes y propiamente en el cilindro. Y esto está relacionado, bastante relacionado, con la presión que tenemos de trabajo sobre la cabeza del pistón, algo que también está relativamente proporcionado a las necesidades que nosotros como conductores demandamos de esa unidad de potencia. Y no solo eso, sino que cuando construimos un motor, asignamos unas propiedades al mismo, una potencia final y todo lo que tiene que ver con la formación del conjunto motriz. Obviamente hay otros aspectos que tienen que ver con el desgaste de cilindros y propios pistones, como es el hecho de inclinar más o menos la biela dentro de este conjunto, porque evidentemente en función de esto vamos a generar una descomposición de fuerzas que tendrá un efecto mayor o menor contra el cilindro y contra el propio pistón. Pero la parte importante es que esto no cambia si es de 3 cilindros o de 4 cilindros. Entonces, si esto no lo cambia, podríamos descartarlo y no solo eso, sino que nos viene la pregunta de que si esto no es importante, ¿qué lo es? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre uno de 4 cilindros y uno de 3? Lo primero que debemos entender es que si disponemos de un par de motores, uno con 4 cilindros y uno con 3, de potencias exactamente iguales, automáticamente ya nos está diciendo que vamos a exigir mucho más sobre el de 3 que no sobre el de 4. Por tanto, si asumimos que estamos empleando los mismos materiales, que en muchas ocasiones es así, evidentemente el desgaste relativo que vamos a adquirir en los de 3 cilindros será mayor que no en el de 4. Por otro lado, y no menos importante, es el hecho de que si instalamos un motor de dimensiones muy reducidas, de cilindrada muy reducida, y que su masa es muy reducida, en el momento de instalarlo en un vehículo pesado, vamos a tener ciertas dificultades que van a originar que estemos constantemente trabajando con el 100% de la potencia útil de ese minúsculo motor, como es el hecho del 1.0 EcoBoost instalado en la Ford Transit. No creo que sea algo muy necesario para ese tipo de ámbito en concreto, puesto que el requerimiento necesario para el transporte es demasiado grande como para poderlo alimentar con un motor tan reducido. Vamos a exigirlo tanto que la duración media del propio motor será mucho menor. Y tiene bastante relación con lo que va ahora. Hay que ser conscientes que en función de la masa que vamos a arrastrar, el desgaste será mayor o menor. No es lo mismo mover un Ford Fiesta que un Mondeo. Evidentemente el que pesa más va a generar mayor desgaste a la misma unidad de potencia. Podemos entrar a debatir si existen o no materiales que soporten todo esto. Por supuesto que los hay. La cuestión es si el presupuesto da o no da para aplicar soluciones mucho más innovadoras o mucho más buenas. En aquellos automóviles donde tenemos algo más de colchón para gastar, quizás sí, pero en aquellos más mundanos, los que van a parar a los vehículos más sencillos, no tendremos soluciones caras porque no hay dinero para invertir en ello. Vamos ahora con otro aspecto importante. Está muy bien tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental, los requerimientos de cualquier fabricante o la imposición legal de cualquier gobierno. Pero hay un aspecto que tiene muy en cuenta cualquier usuario, y es el hecho de aquellas sensaciones y tiraje de cualquier motor y también la sonoridad y las vibraciones que emite a la carrocería. Vamos a ver esto ahora. En cuanto a vibraciones se refiere, un motor de 3 cilindros tiene más. Las cuestiones por las que tiene más las veremos en un vídeo bastante friki que estoy preparando y que espero que os guste mucho. Pero, ¿cuánto más van a ser estas vibraciones? Aquí hay algo muy importante y es la inversión del fabricante en paliar estas diferencias. Os encontraréis vehículos equipados con un motor de 3 cilindros que son prácticamente como andar encima de un multicultor. No hay quien los aguante por ningún lado. Y habrá otros muchos que por el aislamiento acústico que tenemos y por todas aquellas inversiones que tienen que ver con absorción de vibraciones, prácticamente desde el interior del propio automóvil no notamos una diferencia. Esto es algo que responde directamente con el precio final del propio vehículo y también con lo que haya querido esforzarse el fabricante en poder paliar esta diferencia notoria entre un motor de 4, 6
o los que sea por arriba, y estos actuales de 3, incluso alguno de 2. En cuanto al aspecto sonoro se refiere, en la gran mayoría de ocasiones la gente comparte que asemejan a un 3 cilindros o que les recuerda a algo parecido a un 6 cilindros. Ni por asomo me atrevería yo a decir que tenga nada que ver, no son ni primos lejanos. Pero sí que hay algo técnico que tiene que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de que en un 3 cilindros, cada 240 grados, recibimos un impulso, recibimos una combustión. Las frecuencias audibles del 6 cilindros respecto al de 3 cilindros son fácilmente solapables. Me refiero, si nosotros disponemos de un 6 cilindros girando a 1000 revoluciones por minuto y un 3 cilindros girando a 2000 revoluciones por minuto, lo que estamos haciendo es asemejar las frecuencias de ambos motores. Entonces, con esta similitud en cuanto al doble de revoluciones se refiere, para aquellos conductores que están buscando una sensación audible, bueno, pues puede recordarles a ese tipo de motorización y también pueden darse por satisfechos y que no parezca que llevan un motor de triciclo. En cuanto a sensaciones y tiraje, podríamos llegar a estar de acuerdo que aquí sí son algo sorprendentes. Me refiero, cuando nosotros instalamos un motor de 125, 140, 150 caballos, 1000 centímetros cúbicos, 3 cilindros, en un vehículo que pesa poco, la movilidad que tiene, la sensación que te transmite, no dirías jamás que lo que tienes debajo del capó es un 3 cilindros tan reducido. Y esto es por el hecho de que hemos llegado a un reparto tan eficiente de aire-combustible que llega a unas proporciones tan buenas que realmente la aceleración es muy correcta. Lógicamente, gran parte de toda esta potencia la debemos a esos majestuosos turbos, que en tiempos pasados no se habrían movido hasta altas revoluciones, pero que en la actualidad se ha llegado a conseguir una mecánica bastante eficiente en cuanto a este término se refiere. Únicamente os quería mostrar una intro para una serie de vídeos que van a ir viniendo y que no hay sorpresa alguna. En el inicio de este vídeo habéis visto las motorizaciones que vamos a repasar, en las cilindradas que lo vamos a hacer, y el por qué lo vamos a hacer tiene bastante que ver, en algunos casos con fiabilidad, en otros casos por la ingeniería aplicada a estas motorizaciones, que realmente tiene bastante peso y bastante relevancia en otros muchísimos motores mayores que estos. Y como consuelo para todos aquellos que no os gustan para nada estos motores, hay quien dice que le gustan tanto que tiene 2 en línea. Nos vemos en el siguiente vídeo.